una parte de una rutina personal en el cual he querido ejercitar intervalos en un ámbito de una composición musical que ha sido una pasacalca. En este video quisiera compartir exactamente lo contrario, cómo transporto una dificultad de una obra hacia un ejercicio. Y esta obra de la que voy a hablar se trata de un verdadero desafío para todo cornetista, y es el de Postsuite del Magnificat de los Vésperos de Monteverdi en su clave aguda. No hemos de discutir aquí cuestiones de pitch, de transposiciones y cuán histórico es tocarlo en el agudo o no, sino de compartir cómo, en mi caso, cómo me preparo cuando tengo que enfrentarme al desafío de tocar el Magnificat en el agudo. Y las cosas que tengo que tener en cuenta son las dificultades, los objetivos y las herramientas. Se trata de un registro extremadamente agudo, el cual tenemos que ser eficientes luego de 1 hora y media de concierto y quizás hasta luego de un ensayo. La extrema exposición que este solo representa, y el último peligro es estar tan pendientes de nuestra eficiencia técnica y por eso salirnos del eje emocional o espiritual que el Magnificat requiere. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? En primer lugar, personalmente pienso que es mantener la inercia, aun cuando no tocamos. Es como cuando dejamos lugar a que el eco toque, es ser parte de esa música también. Luego, la cuestión del volumen, que hablar fuerte no significa gritar y hablar despacio no significa susurrar. Es mantener un espíritu de forte y de piano, según nos toque, dentro de un ámbito sano de sonido. Por último, ¿cuáles son mis herramientas? Personalmente me gusta jugar entre estar en contexto y estar fuera de contexto. Estar en contexto significa entender y asimilar perfectamente el espíritu del cantus firmus, y dentro de ese centro armónico tonal que me da el cantus firmus, estudiar a partir de allí el desprendimiento de los ecos, como es el siguiente ejemplo. El siguiente aspecto puede ser algo contradictorio, que es cómo hacer que cada ámbito del corneto, el grave, el medio, el agudo, el extremo agudo, tenga cada uno su propia personalidad, a la vez que el espíritu de todo el registro sea el mismo. Y para eso me gusta completar el recorrido circular de una esfera, por ejemplo, con elementos que me provee este Magnificat. ¿Cómo hacer para que este pasaje, que es extremadamente difícil, suene fácil? Hay una palabra renacentista que define esto, que es sprezzatura. Y para practicar ese aspecto lúdico, me gusta también salir del contexto y transformar este eco en una
risposta, en un juego de pregunta y respuesta, en el cual invento la pregunta o invierto la melodía y quedaría más o menos de esta manera. Dejando de lado entonces los elementos libres que utilizo para mi estudio diario, volvemos a Monteverdi y para practicar la inercia continua, me gusta mucho practicar la melodía y el eco en conjunto. Vuelvo al cantus firmus y me he permitido un pequeño acceso para ir un poco más lejos en la técnica y tener margen a la hora del concierto. De este cantus firmus y esperando que haya sido de utilidad estas ideas, me despido hasta la próxima.